Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a esta conversación que voy a sostener con nuestro querido amigo Luis Figueroa acerca de muchos temas, pero son temas sin duda de fondo de todo el tiempo en nuestra vida política. Y hoy vamos a comenzar hablando de supersticiones, pero no de las supersticiones de que si pasa frente a mí un gato negro, no sé qué es lo que tengo que hacer, o si boto sal me la tengo que echar encima del hombro, o que no puedo pasar debajo de una escalera. No. Eso no quiere decir que Luis no las vaya a mencionar en algún momento. Hoy vamos a hablar de esas supersticiones que nos hacen un daño mayor a todos aquellos que hemos decidido vivir dentro de una sociedad. Esas supersticiones políticas, amigos, como por ejemplo la del salario mínimo, la del impuesto sobre la renta, que los impuestos deben de ser progresivos. Bueno, no sé cuántas más nos va a compartir Luisfi, y en algún momento en esta conversación sin duda también va a comentarnos acerca de experiencias recientes en las cuales se ha sorprendido de cómo la gente de manera individual va buscando resolver sus problemas donde no hay presencia del Estado, entre comillas, o es muy poca. Eso no quiere decir que no tenga que haber presencia de los gobernantes en dos áreas fundamentales, seguridad y justicia, pero parece que en el resto, sin duda, sobran, están de más. Pero bueno, amigos, démosle la bienvenida a Luis Figueroa. Hola, Luisfi, ¿cómo estás, Luisfi? Bien, contento, ya habiendo almorzado, estoy contento. Sí, yo sé que una vez ya comiste, estás satisfecho, se te ve en el rostro, Luis. Así rozagante. Así es, lleno de energía. En la nueva cámara. Con la nueva cámara, ahí volteas a ver ahí a los oyentes que te van a estar viendo y te quieren ver a los ojos, así. Por eso se van a conectar y nos van a acompañar en nuestras redes. Pero bueno, Luisfi, la punta de partida de esta conversación nos sirve de excusa uno de tantos artículos que has comentado, en ocasión de un día 13 que cayó en viernes, que fue lo que te motivó a pensar que hay otras supersticiones que sí nos hacen daño a todos, no solo a los que sufren de estos miedos totalmente infundados. Pero bueno, comentarle a los oyentes de qué se trata. Bueno, pero es que hay supersticiones de miedo. Por ejemplo, si pasas debajo de una escalera, supuestamente eso trae mala suerte y te puede causar problemas. Pero también hay supersticiones benévolas. Por ejemplo, y esta creo que se ha perdido, porque yo la he comentado y nadie la recuerda, pero yo no me la imaginé. Y es que cuando en el bus del colegio, y estoy hablando aquí cuando yo estaba como en primer grado de primaria, o segundo grado de primaria, lo más, y el bus pasaba debajo de los puentes del ferrocarril a la altura del centro cívico, si había un tren pasando, uno levantaba la mano y era de buena suerte.
Yo sospecho que se acabó la tradición porque ya no hay tren. La presencia del tren era muy importante. En teoría, porque aparentemente en el próximo gobierno vamos a tener nuevamente tren en Guatemala. Bueno, entonces ya no voy a estar en el bus del colegio. En el del geriátrico tal vez. Levantaremos la mano. Pero era divertido porque uno esperaba, ¿verdad? Y si había tren, todos levantábamos la mano en el bus del colegio. ¿Y por qué esa era una superstición benevolente, como dijiste? Porque no te va a pasar nada malo si levantas la mano. En cambio, si pasas bajo la escalera, te va a pasar algo malo. Bueno, si pasas debajo de un puente cuando está pasando un tren, no sé, la mala suerte que se caiga el tren, sí puede ser que te pase algo malo. Pero la superstición, el contenido de la superstición no es malevolente, correcto, sino benevolente. Es decir, te va a traer algo bueno, a contrario de que te traiga algo malo. Entonces, uno de niño pues se gozaba eso, pero no, la gente que cree que pasando debajo de una escalera le va a pasar algo malo, no se goza pasar debajo de la escalera, al contrario, se perturba. Pero uno esperaba que hubiera tren, ¿verdad? Para tener la oportunidad de levantar la mano. Y eso ocurría por lo menos una vez al día, si no dos. Ya no recuerdo cuántas veces pasábamos por ahí al día. Pero es que en aquel tiempo era doble jornada, ¿verdad? Uno iba de 8 a 12 y luego de 2 a 4. Así que puede ser que haya sido 2 veces al día. De cualquier manera, ahorita no sabría decir si de verdad me traía buena suerte. Bueno, la cosa es que la gente cree pero cosas... Pero se divertían porque estabas jugando y me imagino que se terminaba convirtiendo en un Los niños, claro, sí, había que estar atento y no había que estar distraído para no perder la oportunidad. El punto es que la gente cree este tipo de cosas que a veces suenan muy disparatadas y que no tienen una relación de causalidad. Pues eso ocurre en la vida pública y en la relación con el Estado. Por ejemplo... vamos a ver de las 3 que publiqué. Una es: la gente cree que los políticos, por ser políticos, van a actuar diferente a como son seres humanos y que van a dejar sus motivaciones personales, van a renunciar a ellas en favor de las necesidades, las exigencias y las demandas colectivas. Y entonces cree la gente que los políticos no van a perseguir sus propios intereses, que van a renunciar a ellos en beneficio de los intereses colectivos cuando actúan como políticos. Hay toda una escuela de pensamiento que se llama Public Choice en inglés y análisis de las decisiones públicas en español, que se basa en este insight: la gente es gente. Y los políticos no dejan de actuar persiguiendo sus propios intereses cuando tienen el poder público. Les entregamos el poder público, les entregamos el monopolio de la fuerza y suponemos que van a ser estos seres extraterrestres o seres místicos que van a actuar de una forma diferente. Esa es tan superstición como la de la escalera o la del tren. Otra de mis favoritas es la de que los pobres no pagan impuestos, que solo los ricos pagan impuestos. Entonces la gente cree que cuando suben los impuestos, son los ricos los que los van a pagar. Pero la gente no se da cuenta de, por ejemplo, 2 fenómenos. El primero: si alguien puede pasar un costo, se lo pasa a los clientes. Entonces, si tú vendes hot dogs y sube el precio del repollo, si puedes, le pasas la subida del precio a los clientes de los hot dogs. Si no puedes, echas menos repollo, bajas la calidad de las salchichas. Pero siempre termina siendo el pagano el último de la fila. Y el último de la fila suele ser el cliente y muchas veces el más vulnerable, el más pobre. Entonces siempre se pasa el costo. Otro fenómeno que ocurre en ese mismo sentido es que el dinero que se distrae, que se desvía del sector productivo de la economía hacia el sector estatal, que es completamente improductivo, ese dinero, esos recursos, no generan nuevos empleos productivos.
¿Y qué quiere decir productivo? Productivo quiere decir generador de valor, que multiplica el valor. Entonces, cuando la gente celebra que les pongan impuestos a los ricos, debería llorar por los que se van a quedar sin empleo. Y debería llorar por los que van a tener que pagar al final de la cola esa subida de impuestos. Entonces, debería llorar por los que van a decidir emigrar porque no van a encontrar trabajo en Guatemala. Exactamente. Entonces, esa superstición de que los pobres no pagan impuestos, yo lo he oído muchas veces en muchos ambientes, ¿verdad? Pero yo no pago impuestos porque no pagan impuestos sobre la renta. Digo, pero pagan el IVA, pagan los impuestos de importación que van en los costos y pagan todo el chorro de... Y al final todos los impuestos se trasladan al precio de los bienes o servicios que tú prestas. ¿Al precio o a una baja de la calidad y la cantidad? Pero que porque no siempre uno puede subir el precio. A veces tienes que reducir la cantidad o reducir la calidad. Y por tanto es lo que hemos comentado en otras ocasiones. Todos pagamos impuestos porque Exacto. todos somos consumidores. Y los impuestos van de alguna forma generalmente dentro del costo, dentro del precio que tú estás pagando por un producto. Entonces, aún aquellos entre el 70 y 80% de nuestros compatriotas, de la población económicamente activa en nuestro país, que están dentro de lo que se conoce como la informalidad, también pagan impuestos. Por supuesto. Y yo pienso que eso es algo muy importante que hay que señalarlo, ¿no? Particularmente por este tipo de discusiones que tenemos y esas supersticiones, como bien lo mencionabas, Luis, que mantiene lamentablemente todavía la mayoría de nuestros compatriotas. Claro, por eso es muy hábil la movida política de que te descuenten el impuesto de tu cheque de fin de mes. Porque como tú no ves el dinero y no tienes que entregar el dinero, porque ya tu cheque llega descontado, entonces no sientes que pagaste el impuesto, porque tu cheque te llega nítido y te quedas con el 100% de tu cheque, pero no te quedas con el 100% de tu impuesto, entonces no sientes el golpe. No te quedas con el 100% de lo que tú generaste. Exacto, de tus ingresos, del valor que generaste. Porque lo que tú generaste, lo que tú creaste, ya te quitaron una parte. Antes de ni siquiera lo ves. Y la otra movida muy hábil fue haber quitado de las facturas cuando te ponían subtotal 100, IVA 12%, total 112, porque ahora te ponen solo el total 112 y no estás consciente de que en ese 112 va 12% de tributo que tienes que pagar a las exigencias de los políticos y de su clientela, porque los impuestos van a parar a los políticos y a su clientela. Entonces vemos cómo hábilmente los políticos y su clientela fomentan estas supersticiones y la gente pues se lo cree porque hay que detenerse y pensar en esto, ¿verdad? Si no, uno pues recibió su cheque y se quedó con la totalidad de su cheque, pero no con la totalidad del valor generado. Y tenés otras cosas que pensar y en ese momento no le vas a poner la atención que debes ponerle a lo que estás haciendo. Veo, Luis, que todavía tenemos tiempo para que comentes la tercera superstición. La tercera es la de las exportaciones. La gente cree que hay que fomentar las exportaciones porque solo las exportaciones generan valor y no las importaciones. La idea de Yamatei del modelo exportador para por ejemplo, Guatemala, entre comillas. Por ejemplo. ¿Y qué pasa con los que no somos exportadores y no queremos ser exportadores? Eso es una superstición. Porque, por ejemplo, las máquinas para exportar con valor agregado son importadas. Y los bienes de capital para producir exportaciones hay que importarlos. Entonces es un absurdo que la gente de veras se cree que las importaciones son malas y las exportaciones son buenas. Y es una superstición que te la van metiendo de a poquito con noticias aquí, noticias allá, foros aquí, foros allá, ¿verdad? Es una superstición, la superstición de que el contrabando es inmoral.
Es una superstición. El contrabando solo es comercio, es intercambio, solo que a través de una frontera política, una frontera de intereses, una frontera artificial que te impide hacer lo que de otra forma harías de la forma más natural, como comerciar entre Escuintla y Santa Rosa. Pero como ahí no hay frontera política, ahí no hay intereses específicos, pues se crea esa superstición de que el contrabando es inmoral. Y el problema es cómo te venden la idea. Cuando estabas hablando del tema de las exportaciones y las importaciones, y ya luego en el siguiente segmento vamos a regresar al tema del contrabando, pero en el tiempo que nos queda, el problema es cómo te lo presentan. Te lo presentan de una forma engañosa. Es una total mentira, una farsa. No es Guatemala la que está comerciando con Estados Unidos, así como no es Estados Unidos el que está comerciando con China, así como no es China la que comercia con Venezuela. Yoli, párale ahí a la lista. Sino somos habitantes de Guatemala, algunos guatemaltecos, algunos habitantes de Estados Exacto. Unidos, con algunos habitantes de China, y bueno, ya casi nadie puede comerciar nada en Venezuela. Pero el punto es que no son los países. Entonces esa famosa balanza comercial es una total farsa, es una falacia y es uno de los mayores engaños que la mayoría de la gente da por hecho, sin pensar algo tan básico como eso, que no es el país el que está comerciando, no es Guatemala la que importa, no es Guatemala la que exporta, somos guatemaltecos. Hay guatemaltecos que se dedican a exportar, hay guatemaltecos que se dedican a importar y hay guatemaltecos que simplemente consumen algunos de los productos de exportación que también se venden en el país y consumen, compran o usan los productos que se importan. Somos nosotros, los guatemaltecos, los que producimos y los que demandamos qué queremos consumir. Además se exporta para importar. Es todo un despropósito, pero la superstición funciona y no tiene relación causal, ¿verdad? Cuando los exportadores consiguen privilegios para sus negocios en perjuicio de los importadores, ahí se causa un daño específico a personas específicas, como tú dices. Pero no es algo abstracto como los importadores o los exportadores. Son gente concreta y específica recibiendo privilegios y perjudicando a otros. Pero como es una superstición, no importa, porque lo que importa es la superstición, levantar la mano cuando pase el tren, evitar pasar debajo de la escalera. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos de regreso, apreciables amigos, en esta conversación sobre supersticiones. ¿Qué tal? Con nuestro amigo Luis Figueroa, pero no estamos hablando de las clásicas supersticiones, que no quiere decir que no mencionemos algunas para divertirnos, como siempre es cuando tengo el gusto de compartir con mi querido amigo Luis Fi. Pero bueno, en el segmento anterior, a ver, solo para recapitular, mencionaste las tres de esas supersticiones. ¿Qué eran? Que los políticos siguen siendo personas que velan por sus intereses y que les damos todo el poder. De ahí, la de que los ricos no pagan, que los ricos pobres pagan los impuestos y los pobres no pagan impuestos. Y el tercero, el de las exportaciones. Exacto, que solo las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Ahora vamos al tema del contrabando, porque como bien lo mencionaste tú, Luis Fi, el contrabando existe, porque basados en esas supersticiones, se le han puesto barreras a las personas en Guatemala que quieren comerciar con personas que están en otros países, porque pueden entrar obviamente del lado de nuestra frontera norte con México. La mayoría de productos que entran son productos que se producen en México. Exacto. ¿Sí? Que mexicanos producen en México o probablemente guatemaltecos están ya produciendo en México. No me extrañaría. ¿Verdad? Para traerlos a Guatemala. Pero es un libre intercambio entre esas personas que podría ser perfectamente legal si no hubieran todos esos obstáculos para que la gente libremente decida
a quién le quiere comprar y a quién le quiere vender. Por otro lado, entiendo el temor de algunos exportadores por todas las cargas que deben de quitarse. De nuevo, ¿hacia dónde vamos a enfocar nuestras batallas? ¿Hacia buscar privilegios, porque por otro lado nos han puesto obstáculos? ¿O a que vivamos dentro de normas generales, universales, abstractas e impersonales? Iguales para todos. Normas, leyes objetivas. Pero, ¿qué pasa? Los exportadores dirán, pero mire todo el dineral que nos quitan a nosotros, ese 12% del crédito fiscal. Entonces, de alguna forma nos debemos de compensar. No, lo que hay que hacer es forzar que devuelvan el crédito fiscal. O que ni siquiera te lo descuenten. O que ni siquiera lo descuenten, es que exactamente. Pero las baterías no se apuntan ahí, se apuntan hacia conseguir un privilegio. Por esa mentalidad estatista con la que hemos crecido. Y el tema del contrabando es lo mismo, es especialmente criminal, pero criminal, inmoral y criminal el caso de las medicinas. La gente pobre de Guatemala y todos los demás pagamos medicinas carísimas porque la frontera política y de privilegios impide que compremos las medicinas en México donde son más baratas, igual de buenas. Pero claro, esa superstición de que hay que defendernos de los mexicanos es una superstición que la gente cultiva y la cultiva de a poquito, ¿verdad? La cultiva de a poquito con una noticia aquí, una noticia allá, una entrevista por aquí, un foro por allá, un seminario por aquí, en fin, ¿verdad? Se van sembrando y se van perpetuando este tipo de supersticiones. La del salario mínimo es otra, ¿verdad? Los que pagan el precio de la superstición del salario mínimo, que en realidad es un privilegio para los que tienen empleo. Los que pagan el pato son los que no tienen trabajo o los que están subempleados. Los que quisieran tener un trabajo y no pueden tener un trabajo porque son muy jóvenes, son muy viejos o están incapacitados o todavía no han desarrollado las habilidades necesarias o están solo dispuestos a trabajar cierto tiempo. Pues esas personas son marginadas totalmente para privilegiar a aquellos que ya tienen un trabajo. Y esta es cosa de los sindicatos, ¿verdad? Yo diría, voy a atreverme a decir que detrás de cada superstición hay un grupo de interés involucrado. De los cuales los líderes de esos grupos de interés, porque no es al todo el grupo que pues claro, sino solo los líderes de esos grupos de interés se benefician. Tienden a beneficiarse muchísimo más que el resto, ¿verdad? Porque siempre hay el último de la cola. Yo mencionaba hace algunas semanas esta ironía de los líderes sindicales que sí, que se la pasan hablando de los pobres y que la canasta básica, la canasta ampliada y que no alcanza el dinero y que bla, 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 bla y que la dignidad humana, cosas que a estas alturas, o sea, las siguen repitiendo como loritos. Yo no entiendo cómo hay quien todavía les presta atención. Pero la ironía de todo esto es que esos líderes sindicales a sus hijos no los mandan a la San Carlos, los mandan a la Marroquín o a universidades en el extranjero. ¿De dónde esta gente que ni trabaja, sino a lo que se dedica es a estorbar la creación de trabajo que podría mejorar la calidad de vida de los que dicen defender los trabajadores? Saca para pagar la Marroquín o mandar a estudiar al extranjero a sus hijos. Mira, eso ocurre, no van a los hospitales estatales, van a hospitales privados, no los mandan a escuelas estatales, los mandan a colegios privados, porque ellos saben que lo que le están recetando a la gente no tiene valor. Entonces ellos que tienen el privilegio de poder escapar de ese sistema, pues lo primero que hacen, como cualquier ser humano que vela por sus intereses, es escapar de ese sistema que perpetúan y le recetan a los demás, porque son conquistas de la revolución. Entonces, pero bueno, la gente le encanta creer en supersticiones. A la gente le fascina creer en supersticiones. Y hay mara que sale a correr alrededor de su casa con una maleta en el día del Año Nuevo,
Otra superstición de cuando yo era niño era las 12 uvas que se suponen que se tienen que comer a medianoche. Las 12 uvas, exactamente. Usar ropa interior roja también es muy popular. Y una que yo recuerdo de cuando era niño es que si el ticket de la camioneta, el número de serie sumaba 21, eso era buena suerte. Entonces uno inmediatamente se sentaba, sumaba su ticket y si sumaba 21, quería decir que ese día iba a ser de buena suerte, aunque uno no hubiera hecho la tarea y aunque uno no hubiera aprendido la lección, iba a ser el día de buena suerte. Bueno, para mí el 21 es un día de buena suerte porque yo nací el 21 de marzo. La Yoli nació con la primavera. Así es, el equinoccio de primavera. Pero, ¿por qué? A mí me gusta el 21 por eso, pero... ¿Por qué sería? Porque el juego de cartas del 21, pues, se supone hay un juego de cartas que se llama Gin Rummy es 21, sí, tienes que ganar exacto. Con 21, entonces... Ha de haber alguna relación con el 21. Pero de nuevo, como decías, estos son costumbres que nos divierten, pero que no nos hacen daño, como es el caso de las supersticiones políticas. Bueno, el punto es que a la gente le encanta tener supersticiones, y como tiene supersticiones inocentes, pues tiene también supersticiones que son verdaderamente perjudiciales, y en el caso de la importación de medicinas, criminales. Sí, aquí es increíble lo caras que son las medicinas. Y no solo hay problema con traer de fábricas mexicanas, sino también todas las trabas que les pone el Ministerio de Educación a los que quieren producir medicamentos en nuestro país. Claro. Eso por supuesto, también porque es... ahí ya están suficientes, ¿verdad? Ya están todos los que tenían que estar y no van a permitir que entre alguien más. Una vez más, usando el poder del Estado, esa facultad que nosotros les damos a esos ángeles impolutos, a esos extraterrestres maravillosos que van a velar por el bien colectivo y no van a velar ni por el propio ni por el de su clientela. Y que lo vemos previo a las elecciones de generales, el comentario de muchos es que necesitamos a alguien que esté dispuesto a sacrificarse por nosotros, que lleguen los buenos al ejercicio del poder. Esa es sin duda una de las premisas que mantienen vivas estas supersticiones políticas que nos hacen tanto daño, Luis. Es pura superstición, porque es inhumano pedirle a alguien que se sacrifique. Es inhumano pedirle a alguien que se sacrifique. Entregar no valor o entregar menos valor a cambio de algo de más valor solo ocurre cuando hay circunstancias de violencia o de amenaza de violencia. El sacrificio también es una superstición. La gente cree que lo que es costo de oportunidad es sacrificio y está convencidísimo de que es la superstición de que el sacrificio es benevolente y es bueno y es beneficioso. Aún gente muy inteligente, gente a la que yo le tengo mucho cariño y respeto, ha usado el concepto de sacrificio como que fuera algo positivo, sin detenerse a pensarlo. Es solo porque esa superstición se ha trasladado de generación en generación y uno no se detiene a meditar sobre su contenido. ¿Verdad? Es lo que tienen las supersticiones. Si botas la sal, no va a pasar nada. Pero hay que echársela en el hombro, ¿no? Solo hay que porque no vaya a ser el diablo. Y nada más, pero no hay que echarla sobre el hombro y ensuciarla. Pero yo pedí Irish Coffee y me traen agua. Es que, de nuevo, y regresando otra vez a ese tema, nadie se debe sacrificar por nadie ni por nada. Nunca. Nunca. Lo que no significa que uno no vaya a pagar el costo por adquirir los valores que uno quiere en su vida y conservarlo. O que uno vaya a ser generoso. Una cosa es el costo y otra es el sacrificio. Todo en esta vida, there's no free lunch. Todo implica un costo. Hay que hacer el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por alcanzar nuestros objetivos, para poder alcanzar nuestros valores y para poderlos conservar. Pero es con ese objetivo, o sea, para mí tiene un menor valor, no importa cuánto sea el esfuerzo que yo tenga que hacer o el costo que me represente, el alcanzar algo que yo valoro o conservar algo que yo valoro.
Por ejemplo, mis padres, si yo los quiero conservar, él no gracias. No entendió el Irish coffee, pero sí te trajo coffee. Se agradece esto, le falta se aprecia el Irish, mucho. pero sí el coffee. Gracias, manito. Muy buena idea, gracias. Entonces, pero el punto es ese, porque no solo hay supersticiones que se han idealizado, Luisfi. Podríamos decir eso, o sea, porque la gente ve como algo ideal sacrificarse. Sí, exacto, ¿verdad? O sea, la madre tiene que ser sacrificada. La madre que no se sacrifica es una mala madre. Y yo digo, si mi madre se sacrificara por mí, yo le dejaría de hablar. Porque querría decir que no me valora. Se está escuchando, que tome nota. Querría decir que no me valora. Es como que la pareja se sacrifique. ¿Verdad? Que le diga, oye, me das asco, pero voy a seguir contigo porque qué pena. ¡Qué horror! ¿Verdad? Es puesto así grosero, es puesto de esa manera. Al contrario, uno quisiera que la pareja lo valore a uno, ¿verdad? Y diga, porque te valoro, estoy contigo. Y que uno sea un valor para esa persona. Por supuesto, exacto. Pero claro, la superstición es que hay que sacrificarse, ¿verdad? Y lo virtuoso es el sacrificio, dentro del concepto de la superstición. Pero claro, una vez más, a la gente le gusta tener supersticiones, porque la gente cree que no hay virtud cuando no hay sufrimiento, ¿verdad? Cuando yo suelo recibir turistas y suelo llevarlos al museo al Museo Popol Vuh, a ver artefactos mayas, y les hablo de la importancia del sacrificio para los mayas. El sacrificio es importante. El sacrificio humano, ¿no? Es importante porque los dioses se alimentan de sangre. Entonces hay que mantener alimentados a los dioses, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay imágenes de reinas mayas pasándose cordeles con espinas por la lengua, ¿verdad? ¡Qué horror! Exacto. Y si eras hombre, tenías que punzarte el pene. Entonces la gente siempre se impresiona y dice, bueno, pero ¿por qué así? Y la respuesta es porque no pain, no gain. Si no duele, no tiene valor. Si no implica sufrimiento, no tiene valor. Entonces cualquiera puede derramar sangre pinchándose el dedo y echándole al papel para quemarlo y que la sangre suba a los dioses. Pero eso en el concepto del sacrificio no tiene valor. En realidad, para que tenga valor, tiene que ser doloroso, muy doloroso, porque no es que te pases un cordel por la lengua, no, le tienes que agregar espinas, y no es que te pinches las orejas, porque también podías pincharte las orejas, no, tiene que ser en el pene para que sea verdaderamente doloroso. Con el añadido de que en ese tiempo no había esterilización ni había antibióticos. Entonces cualquier cosa que hicieras podía tener consecuencias inimaginables, ¿verdad? No que te murieras, sino que se te cayera la cosa. Entonces, pero ves, ¿verdad? A la gente le gusta la superstición del sacrificio. Bueno, vamos a ir a la última pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso en el último segmento de esta interesantísima y siempre alegre, porque así es con mi amigo Luis Fies, imposible no reírse aún cuando uno esté hablando de cosas serias. Y eso es parte de la alegría de mi vida que estoy compartiendo con ustedes. ¡Yupi! Pero bueno, Luisfi, salud. Lejaim. Esto fue buena idea. Sí. Regresando otra vez a la conversación, hay dos de las supersticiones que además de eso sí es un verdadero sacrificio al final para los guatemaltecos y para todos los que han escogido el modelo benefactor mercantilista como sistema político en sus países, que es la educación y la salud. Que para que haya educación y salud, se tiene que involucrar el gobierno para darla. Esa es otra de las supersticiones que no importa que los mismos gobernantes muestren que son supersticiones, como por ejemplo el caso de todos, no solo los diputados,
los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, no sé en el Ejecutivo quiénes, que ellos no van a ir, tienen alguna dolencia, no van a ir a ningún hospital público ni del ICS, sino van a ir a un hospital privado. Y para asegurarse de que los tributarios les paguemos esos hospitales privados, se recetan seguros pagados con nuestros impuestos dentro de esa red de hospitales privados. Ahora, pues como también se ha comentado suficientemente en los medios, nosotros lo hemos comentado en nuestros programas, es esta idea de Alejandro Giammattei, que fue solicitada por la que va a ser su ministra de Educación, de que se contrate un seguro para los estudiantes que están directamente manejada esa educación, entre comillas, por el gobierno, que se les contrate un seguro privado para que tengan servicios de salud en caso de emergencias, servicios primarios y que les incluyan algunas medicinas. Pero, ¿por qué? Esa es una clara, definitivamente es una clara declaración de que no confían en el sistema estatal, en el sistema administrado por el gobierno. Claro, no los llevas al Hospital Roosevelt, no los llevas al Hospital San Juan de Dios. Les tienes que pagar encima, les tienes que pagar un seguro pagado con el dinero de los tributarios. Sí, porque todavía que fuera, bueno, vamos a cerrar el Ministerio de Salud porque no sirve para nada, y ahora les vamos a dar, como propuso hace... Jorge Jacobs hizo un artículo buenísimo. Y ahora les basta, bueno, ya que estamos dentro de un estado benefactor mercantilista, el gobierno se tiene que encargar de que todos tengan, entre comillas, acceso a la salud. Entonces ahora, pues bueno, negociemos para los 18 o 19 millones de habitantes de Guatemala, negociemos un seguro que nos va a salir a la larga hasta más barato a los tributarios que seguir manteniendo. Yo con lo único que tendría cuidado es con el cártel de los aseguradores, que son tiburones, porque se han asegurado su oligopolio y han actuado de una forma muy deshonesta con la clientela y los guatemaltecos. Solo tendría cuidado con eso. Que la licitación esté abierta a todo el mundo. Claro, que se pueda comprar cualquier seguro, incluso un seguro internacional. Que digamos que sea en una forma hayekiana. Yo en principio estoy en contra de que el gobierno gaste mis impuestos en temas que no le corresponden. Por eso dije, dentro del contexto de esa gran superstición al fin, que es el Estado benefactor mercantilista, pues que otra es el que por el momento, mientras hacemos los cambios al sistema que se deben de hacer, nos va a dar el tiempo que necesitamos para poder persuadir a más de nuestros compatriotas del daño que a sí mismos se han hecho a sus seres queridos y al resto de los que vivimos en Guatemala sosteniendo esa superstición. Por eso quería citar a mi amigo Hayek, porque si no es posible que no haya, si ha de haber, que sea en la condición más competitiva posible, ¿verdad? Porque yo creo que no estamos en un estado de situación en el cual la gente vaya a decir, bueno, eliminemos el Estado benefactor. Si ha de haber, que sea esa batalla por esas ideas es ardua, Luz, y permanente. Por supuesto, y también uno sabe que es un largo proceso, porque todavía no tenemos una masa crítica de opinión pública que sostenga estas ideas, pero hay que irla construyendo con paciencia, hay que irla construyendo con la ayuda de cada uno de los liberhéroes que se suma a la batalla de las ideas, y va a llevar tiempo, pero mientras tanto es cuestión de ir ganando batallas y es cuestión de ir persuadiendo de que, ya, o sea, está bueno que a la edad de 7 años uno levante la mano cuando pasa debajo del ferrocarril, pero si uno hace eso a la edad de 20, a la edad de 30 cuando ya cerró el lóbulo frontal y lo sigue haciendo a los 40 cuando ya la cosa sale del bolsillo, algo anda mal ahí. Algo anda mal y es donde debemos revisar nuestras supersticiones. Por eso en el artículo que yo escribí al respecto preguntaba, ¿en qué supersticiones crees tú? ¿En qué supersticiones crees tú?
un poco para mover a la idea de, bueno, yo no creo ninguna superstición. No es cierto. Crees que los pobres no pagan impuestos. Crees que el contrabando es inmoral. Y crees en esas supersticiones, pero no está la mayor parte de la gente todavía lista ni dispuesta a revisarlas. ¿Crees que existe alguien que se va a sacrificar por ti, más aún alguien que ni te conoce, que te va a ofrecer que se va a sacrificar por ti? Exacto. Le hace el que quiere llegar al ejercicio del poder para vivir beneficiarse a del sí mismo. presupuesto del Estado, o para que su clientela viva del presupuesto del Estado. Porque hay que llamar la atención sobre que detrás de todo esto siempre hay una clientela. Por eso yo sospecho del tema de los seguros. Me gustaría saber si no hay ahí detrás de esa propuesta alguien con una gran idea de puchis, ya sé cómo elevar nuestros rendimientos el año entrante para los accionistas, ¿verdad? Hagamos un seguro para los pobres niños que están a merced del Estado. Y como alguien dijo, a lo mejor ya es, ¿cómo se llama? Compadre hablado, y ya hasta tienen, porque qué casualidad, 180 millones de quetzales. Pues ese es el problema que hoy, además de eso, la desconfianza, y ese es... yo no sé si tú tenés alguna explicación, Luisfi, para esa contradicción de que esto ya no sé si entra dentro del ámbito de las supersticiones políticas que estamos comentando, y es esa contradicción de que cuando tú le preguntas a alguien su opinión de los políticos es pésima. Los políticos que llegan al ejercicio del poder, todos llegan a robar. La corrupción es tremenda. ¡Qué horror! Nunca aparece el paladín de la justicia en esta Guatemala, que venga a sacrificarse por nosotros los pobres. No, todos son una porquería. Pero a la hora de pedir algo, que lo haga el gobierno, que lo haga el Estado, como que si fueran diferentes personas. Bueno, es el tema de public choice y del análisis económico de las decisiones públicas. ¿Verdad? La gente tiene la superstición de que va a haber seres extraordinarios. Por eso me gusta mucho, y ahora tengo ratos de no usar la palabra pipoldermos, que fue una palabra cuya etimología descubrió Manuel Ayau. Y él decía que pipoldermos quiere decir pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Y él lo que sugería era lo siguiente. Digamos que alguien dice, hay que dar educación, que la dé el gobierno. Hay que dar salud, que la dé el gobierno. Hay que dar seguros, que los pague el gobierno. Bueno, no, lo de los seguros no se aplica, pero que las carreteras, que lo dé, o vivienda, que lo dé el gobierno. Entonces él sugería que en lugar de gobierno pongamos los pipoldermos. Entonces hay que dar salud, que la den los pipoldermos. Hay que dar educación, que la den los pipoldermos. Hay que dar vivienda, que la den los pipoldermos. Otra vez repetí qué significa pipoldermos. Los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Entonces ya no suena tan bien, porque no suena tan bonito decir que dé la educación el gobierno a que dé la educación los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Lo hace a uno pensar y le hace a uno darse cuenta que es una superstición, ¿verdad? Es una superstición creer que la educación estatal la da el gobierno. La educación estatal la dan los pícaros políticos que por el momento detentan el poder y por lo tanto sirve a sus intereses. Sirve a sus intereses, porque ya es bastante malo que sea mala, que no haya escritorios en las escuelas. Ya es malo que no haya libros. Eso es malo. Pero lo malo, lo verdaderamente perverso, lo verdaderamente diabólico, es que la educación que dan los pícaros políticos que por el momento detentan el poder es para criar esos ciudadanos supersticiosos que van a continuar creyendo que la educación la debe dar los pipoldermos. Luis, y nos quedan apenas un par de minutos para terminar el programa, y esos te los quiero dejar a ti para que cerres esta conversación y no sé qué consideras que no hemos tratado, que podemos mencionar también dentro del contexto de las supersticiones políticas, que aunque la gente no lo crea y peor aún no lo reconozca, las sostienen la mayoría de nuestros compatriotas. Bueno, es la de siempre, Yoli, la de siempre.
hay que detenerse a pensar, hay que detenerse a aclararse las ideas, hay que contribuir a la batalla de las ideas. Si alguien ya se las aclaró, tiene la obligación moral de contribuir a que otros se las aclaren. Y como seres humanos que tenemos algo de dignidad, que tenemos algo de autoestima, deberíamos autoinvitarnos a revisar cuáles son nuestras supersticiones. Y dejar de levantar la mano cuando pasamos bajo el ferrocarril, dejar de creer que los políticos van a hacer otra cosa que pinches seres humanos, que sin despreciar lo que es ser humano, no, lo que estoy diciendo es que no van a ser seres astrales, ¿verdad? Semidioses, ni nada por el estilo. Entonces, revisar las propias supersticiones, es una invitación a revisar las propias supersticiones. Luisfi, siempre un gran gusto compartir contigo. Y pues bueno, espero que hayamos contribuido también hoy al acervo de nuestros oyentes y los hayamos persuadido, pues al fin ese es el objetivo, de que revisen sus premisas, porque cuando se topen con contradicciones, recuerden que en la realidad estas no existen. Simplemente nosotros estamos formando juicios, estamos llegando a juicios falsos, estamos emitiendo juicios falsos. ¿Por qué? Porque algunas de nuestras premisas son falsas. Y digo algunas de las premisas, porque luego sí tenés una premisa falsa, una premisa verdadera, pero las otras son falsas. Exacto. Entonces vas a emitir un juicio falso. Y al actuar a partir de un juicio falso, pues en lugar de acercarnos a esa sociedad de personas libres, en este caso político, esas sociedad de personas libres, de personas responsables, en busca de su felicidad, nos alejamos. Pero bueno, para mí es una gran alegría y una felicidad compartir con ustedes y con Luisfi, pero hemos llegado al final de esta conversación. Ha sido un gusto acompañarlos. Luisfi, de nuevo, gracias. Gracias por permitirme acompañarles. Y ustedes, apreciables oyentes, por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.